Bueno, bienvenidos a su materia de metodología de la programación, partida por su servidor Eloy Contreras de Lira. Bueno, vamos a comenzar con el tema 3 de conceptos básicos de la unidad 1. Tipos de datos numéricos, caracteres, cadenas de caracteres y booleanos. Bueno, como ustedes saben, todo en el mundo real, todo en la vida está lleno de datos. Todo en todo elemento, todo objeto tiene datos. En este caso aquí hay tenemos dos cosas. Les quise poner un auto y los datos de una persona. Los datos de algo, de un objeto, pues son sus características, es lo que lo forma. Entonces aquí tengo yo un auto que es un Golf. Entonces su nombre o su marca es Golf. Su precio, ahí viene en euros por la imagen que saqué, 21.871 euros, el tamaño del motor, el consumo combinado, el consumo urbano, eso se refiere al combustible, la potencia, la velocidad máxima, etcétera. Entonces, todos estos son los datos de este auto. Y de una persona, pues su nombre, su sexo, su fecha de nacimiento, su edad, su dirección, todos los datos de... Entonces quise poner estos dos porque en sistema es muy común, todo en sistemas, sí, cuando estamos trabajando para desarrollar sistemas. Y nosotros tenemos que clasificar todo en tipos de datos. Entonces, sí hay datos, hay muchos datos en el universo, en toda nuestra existencia en el mundo real, pero tienen que estar clasificadas. No todos los datos son iguales. Ahorita vamos a entender por qué. Hay datos numéricos, su clasificación es, bueno, aquí está esta tablita muy completa que dice tipos de datos. Estos son los tipos de datos simples, digamos. Hay otros tipos de datos que ahorita no vamos a manejar, que son los compuestos. Aquí están, por ejemplo, dice simples y compuestos. Vamos a ver los simples, estos serían los simples. Se divide en tres principalmente: los numéricos, que son los tipo entero, y los tipo real, ¿sí? Los lógicos, que simplemente son falso o verdadero. Esto es cuando se hacen comparaciones o cuando hay funciones. Por ejemplo, si 6 mayor a 3, si 6 es mayor a 3, ¿es true o false? O sea, ¿es verdadero o falso? Eso se utiliza cuando tú tienes algún valor lógico que no tenga que ver con números. Y por último, lo que es el texto, que son los tipos carácter y tipo cadena. El tipo carácter es uno solo y el tipo cadena es muchos caracteres juntos, unidos, pero con un solo valor. Bueno, tenemos dentro de los numéricos, dice que son todos los datos numéricos que se utilizan para realizar operaciones matemáticas y se dividen en enteros y reales, que son los decimales. Los enteros, dice, tipo int, del inglés integer, que significa entero. Permite presentar números enteros completos, positivos o negativos. Quiere decir completos, quiere decir que no tengan partes decimales. Que sea 3, menos 2, 1, 0, menos 1. Si sean positivos o negativos, pero que sean completos, que no tengan partes decimales. ¿Para qué nos sirven este tipo de datos? Bueno, la edad de una persona, ¿qué sería? Entero, porque una persona no puede tener 30.5 años. Y aunque ustedes me digan, ¿y si tiene 6? No, o sea, no, eso no pasa, no le dices a alguien, te preguntan la edad, no dices, tengo 22.3, no es cierto. El año de una persona, el año de nacimiento, también es entero, no hay parte decimal. El número de alumnos de un grupo, el número de hijos, el número de hoja de un libro. Entonces, esos son los enteros, los números que no tienen partes decimales, pueden ser positivos o negativos y no tienen parte decimal, son números completos, no les falta nada, no les faltan décimas. Los reales o decimales que tenemos aquí, pues estos sí tienen una parte decimal, ¿sí? Tienen un punto decimal y pueden ser positivos o negativos.
3.4, 2.5, 1.0, 0.4, 1.4. Ojo, si aquí le estoy diciendo 1, por aquí está menos 1.0, y ustedes dicen, ah, caray, pero usted dijo que los números completos, los números completos serían los enteros. Este es completo. No, pero tiene un punto y tiene un decimal, aunque sea 0, tiene un decimal, o sea, tiene otra parte que no, aunque sea 0, pero tiene un punto. Entonces, con que tenga un punto ya es un decimal. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de datos? La estatura de una persona, porque una persona, su estatura no puede ser, por ejemplo, exactamente 2 metros y ya, o sea, hay personas de 1,75 o de 1,60. El peso de una persona también, los kilogramos, el peso de cualquier cosa es decimal, porque hay decimales, no hay pesos exactos. O sea, sí hay pesos exactos, pero puede haber otros que no. Entonces, cuando tenemos un tipo de dato, tiene que cubrir todos los datos. El promedio de un alumno, claro, si te califican con décimas. Si tú me dices, ah, pues no, en cierta escuela te califican con puros enteros. Ah, bueno, pues ni modo, el promedio será, o más bien, la calificación será entera. El área de un triángulo, el lado de un cuadrado, muchos datos que pueden ser decimales. Ok, y luego tenemos los tipos caracteres o tipos texto, que son texto. Se dividen en caracteres y caracteres simples. Ok, cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Pues es un conjunto de caracteres unidos, que debe de ir entre comillas simples o dobles. Eso es muy importante. Si no va entre comillas dobles o simples, la computadora no los detecta como cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo pongo este número en la computadora, 32, 43, 42, y no trae las comillas, él va a detectar que es un entero. ¿Sí? No va a decir que es texto. Y lo dice, cuando un número va entre comillas, pierde su valor numérico y solo será así. Por ejemplo, si yo pongo entre comillas el 2 que está aquí, si lo pongo entre comillas, ya no es un 2, no vale 2, es un carácter, el carácter 2. ¿Sí? Si yo pongo todo esto que dice face, arroba y este símbolo, si lo pongo entre comillas, es texto, se convierte en texto. Todo lo que pongamos entre comillas, hagan de cuenta que las comillas son una varita mágica, de que todo el dato que él encierra entre comillas se convierte en texto. Todo. Dice, ¿para qué nos sirven este tipo de datos? Para el nombre de una persona, la raza de un perro, la dirección de una persona, la marca de un auto, las placas de un auto. ¿Por qué no pueden ser enteras las placas de un auto? Porque tienen números y letras. Entonces, cuando hay cadena de caracteres es cuando hay varias letras, varios números unidos, o puras letras también, o puros números, pero entre comillas. Eso es muy importante. El carácter sencillo, bueno, casi, la verdad, bueno, del tiempo que tengo no lo he utilizado, pero se utiliza solamente para almacenar un carácter, ¿sí? Y es lo mismo que el otro, es lo mismo que la única diferencia es que es uno solo, no pueden ir dos, si no ya no es un carácter, ya sería cadena de caracteres. Con que sean dos ya valió, se rompe este valor. Entonces, con que sea uno solo, es un carácter simple. Aquí, por ejemplo, el 9, si se fijan que está entre comillas simple, pues es un carácter. No es un 9, no vale 9. Si tú quieres sumar, ya 9 no sirve, porque ya simplemente es como una letra. ¿Para qué puedo utilizar este dato? Pues para el nombre de un grupo. ¿Grupo? Ahí no hay muchos ejemplos. Por último, tenemos los booleanos, que son los lógicos, vienen para comparar datos, ¿sí? Y nos da un resultado lógico, ¿sí? Pero ojo, aquí dice 34 es mayor a 45, falso, no, porque no es mayor. 4 es igual a 5, no es cierto, es falso. Hola es igual a hola, sí, es verdadero. Entonces, para este tipo de datos se utilizan los lógicos o booleanos. Y simplemente hay true o false, no hay más. ¿Sí? No hay otro, no hay true, false no. Muy bien. Entonces, para terminar, ahora te toca a ti. En tu cuaderno vas a pasar el esquema de los tipos de datos,
¿sí? El que vimos al principio. Ese es uno. Y la otra actividad es menciona por lo menos dos ejemplos donde puedo utilizar cada tipo de dato. Ejemplo, el número enteros, por ejemplo, los numéricos enteros se utilizan, por ejemplo, en cantidad de materias. Materias, sí, sí. Tú tienes que hacer dos de cada uno. O sea, me voy a regresar un poco. Vas a hacer dos enteros, dos tipo real, dos falso, dos verdadero, dos cadena de carácter y dos de tipo carácter simple. Entonces van a ser 2 4 6 8 10 12 dos ejemplitos nada más. ¿Sí? Eso sería todo. Con eso terminamos el tema 3. Gracias.